tienen aquí la página 1. Entonces voy a mover esto para acá. Ok, entonces iniciando aquí en la página 1. Ok. Se dice que la Biblia es la palabra de Dios y es fácil decirlo, pero ¿realmente lo creemos o no? Ok, porque si es así, hay una descripción aquí, el tesoro más valioso es el libro de los libros. A través de la Biblia, a través de los siglos, la Biblia ha traído beneficios innumerables a las personas y los pueblos que han vivido de acuerdo con los preceptos y los principios que ella comunica. Y son dos ideas claves: preceptos y principios. No es solamente una palabra, no es solamente un versículo tomado fuera de contexto, pero en el fondo de la Biblia, y muchas veces eso es lo que se nos escapa, es que la Biblia lleva tanto mandatos, preceptos, como principios, que es algo que es el fundamento que muchas veces no se ve. Y ahora ustedes llevan varios años conmigo y en la predicación, ¿a dónde llego? Llego a los principios, que es el fundamento. Y es ahí donde quiero caminar con ustedes para entender un poco más que cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno está viendo lo que dice la palabra, si quedamos solamente con lo que dice, muchas veces vamos a perder lo que significa. Y ese es el deseo de esto, es de ayudarnos a crecer un poco más en cómo pensar acerca de la palabra de Dios. Qué maravilla es tener un libro accesible para todos que contiene verdades comunicadas de parte del Creador a la criatura, del infinito Dios al finito y frágil ser humano, del ser más sabio al simple y sencillo y de la persona perfecta a los pecadores. Hay 4 aspectos de lo que dice ahí. Cuando hablamos de la palabra de Dios, realmente qué implica, de dónde viene y para quién. Entonces, muchos dicen que les interesa la Biblia. Para algunos es una mera curiosidad, solamente de vez en cuando toman una Biblia para hojearla. La idea de hojear, ¿qué es? Pasar por encima, no poner, no enfocarse. Ok, muy bien. Y ustedes conocen muchas personas que esa es su tendencia de tomar la Biblia y ver por encima rapidito. Otros estudian su Biblia con frecuencia y empeño, encontrando en ella ánimo o ayuda, corrección o consuelo, retos o respuestas. Y ese juego de 3 ideas es importante de lo que tiene la Biblia para nosotros. Ánimo, ayuda en medio de la prueba, corrección de una actitud o conducta equivocada, consuelo en la tristeza, retos para seguir o respuestas, cómo respondo a una situación dada. Si solamente de vez en cuando usted busca una Biblia por ahí, su nivel de interés está muy bajo. Si usted lee, estudia su Biblia, si usted medita en lo que dice y lo lleva a la práctica, es evidencia que su nivel de interés es alto. Entonces viene la pregunta: ¿qué nivel de interés tiene usted en la Biblia?
De 1 a 10, 1 siendo nada, 10 siendo ferviente, 5 siendo moderado, yo les animo a poner un círculo en el número donde usted considere que está en este momento. 1, nada. 5, sí, bastante. 10, sí, mucho, mucho, mucho. Y luego viene la pregunta, entonces, si yo les pregunto, ¿qué me ofrece para comprobar ese número? Si fuera un 6, si fuera un 3, si fuera un 8, ¿qué hay en su vida ahora mismo en la práctica para respaldar ese número? Entonces, ¿cuáles elementos pueden ser de ayuda para comprobarlo? Y lo que voy a hacer es que voy a apuntar aquí lo que me dicen. Okay. Entonces, ¿qué muestra que uno realmente tiene poco o mucho interés en la Biblia? Ok, puede ser conocimiento. ¿Qué más? De la forma en que uno habla. Ok, Lini nos acompaña aquí. La manera de hablar. Ok, Lini, cuando dices esto, ¿qué tienes en mente? Cuando uno está en una situación como es como si está con personas que no conocen de Dios y ellos inducen mucho como a decirle que la vida del mundo es deliciosa, podríamos decir, y uno habla con sabiduría conforme a la Biblia, no conforme uno. Ok, con sabiduría. Ujú, El contenido. ujú. Otro hablar sería si puede decir versículos para ayudar a otra persona. Ok, Depende de la situación en la que esté pasando. ok. Seguir trabajando mi número. ¿Cómo? La manera de conducir. Ok, Cómo reaccionar. la conducta, reacciones. Respuesta ante una situación de algún problema, enfermedad. Ok, bien. Am, ¿Qué más? ¿Qué otra palabra podemos decir aquí? Ever, lo que dijiste, la conducta, pero ¿qué? ¿Hay otra palabra que podemos agregar? Estoy pensando como si hablamos de situaciones, ¿verdad? En las que estamos y de repente te llega un versículo de la Biblia o un pasaje de algo que se leyó, ¿verdad? En esa situación que la estamos viviendo nosotros también. Ujú. ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo aplicarlo? El apóstol Pablo dice imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Ok, Pero más en mente de eso, de cada vez ir imitando más a Cristo y dejando de morir ok. el yo. ¿Qué más? Demostrar el amor. Ok.
Ok. Tal vez la palabra que viene a la mente mía aquí cuando dices la conducta es la obediencia en la práctica, poniendo en práctica lo que dice la palabra. Ok. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que acabo de hacer? Porque les voy a animar o pedir que empiecen con un cuaderno y con la lectura bíblica de apuntar ideas. Y no tiene que ser muy desarrollada la idea, pero si uno apunta la idea, ya lo tiene ahí afuera y puede ver, y eso provoca a que uno piense en otras ideas. Ok, muy bien. Entonces, ojalá con el folleto que tienen, es el deseo mío que algún día ustedes puedan llevar ese folleto con alguien más. Y si van apuntando las ideas en el folleto ahora, ya van preparando una herramienta a largo plazo. Entonces, esto para contestar la pregunta, si alguien le dijera, pruébame que tienes interés en la Biblia, ¿qué ofrecería como prueba? La obediencia, versículos de memoria, la reacción en un momento de tentación o de prueba, la manera de conducir la vida, que obviamente es una influencia de la Biblia. Todo eso es una evidencia. Entonces, si alguien dice, yo sí tengo mucho interés en la Biblia, pero su manera de hablar es vulgar y del mundo, ¿creeríamos que tiene un 8? No. Probablemente no. Ok. A ver si llevo esto para atrás. Ok, seguimos. Ok. En realidad, su interés en la Biblia se ve en cómo usted usa la Biblia en su propia vida personal. Ahora, leyendo la Biblia mucho, uno se vuelve loco. ¿Han escuchado eso? Ok, y tengo una pregunta. ¿Ah? Ok. Rosa, ¿has escuchado eso? Ok. Es bastante común como una crítica de los que empiezan a buscar al Señor. Ahora, una pregunta, ¿es cierto o no es cierto? No. Ok, entonces si tienen su Biblia ahí, vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1. Entonces dice aquí, voy a empezar en el 1:12. O puedo hacer esto. Ah. Ok. Ok.
Entonces, espero que conozcan Bible Gateway porque es una herramienta muy útil. Ok. En el 18, bueno, viene Pablo, inicia aquí en el 10. Dice, les suplico, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en el mismo pensar y el mismo propósito. En el 13, regresa a esta idea, ¿está dividido Cristo? No, no está dividido. Entonces, llega en el 18, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y la respuesta es sí. Entonces, cuanto más estamos leyendo, estudiando y siendo cambiados por la palabra de Dios, sí, en un sentido, según el mundo, nos volvemos locos. Porque la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Ok. Leyendo la Biblia mucho, uno se vuelve loco. Para el mundo sí, para Dios no. Da pereza leer la Biblia, es aburrido. ¿Han escuchado esto? ¿Lo han pensado en algún momento? Leo la Biblia, pero no entiendo nada. Ok, muy bien. Yo entiendo algunas cosas, pero no nada. Ok. Abundan actitudes negativas con respecto a la Biblia. Las excusas por no acudir a la Biblia siempre se presentan, pero el negar la importancia y eficacia de la Biblia no anula la importancia y eficacia de la Biblia. Yo puedo tapar los ojos y decir no existe el sol ni la luna. ¿Eso significa que no existen? No, en ninguna forma. Entonces, las excusas aquí uno se vuelve loco, no entiendo nada, da pereza, no anula el hecho de que la Biblia sí es importante y tiene un efecto positivo en la Biblia. Es eficaz. Entonces, el salmista dijo, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y el Señor Jesús dijo de sus enseñanzas, cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el varón en Salmo 1, bienaventurado, ¿qué hace? ¿Cómo es? Un árbol plantado ¿Qué dice el texto? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok, ¿qué quiere decir eso? Está su delicia. ¿Qué significa la palabra delicia? ¿Cómo, Lini? Está disfrutando. Disfrutando. Ok. Ahí encuentra algo sabroso, algo que realmente goza, disfruta la ley de Jehová y en su ley medita.
¿Qué quiere decir la palabra medita? Analiza. Analiza, piensa, craneando. Esto le inventaste, ¿no? El pastor, el autor de esa palabra. Bien, la palabra se usa de una vaca y su comida. ¿Qué hace la vaca con la comida? Procesa. La muestra no sé cuánto tiempo está, ¿no? Ok, Lini dice que va procesando, pero ¿en qué forma? Lentamente, porque después la recuerdo. Bien, No, eso era lo que Era de eso, ahora la noche entera masticando. sí, va masticando, traga y luego lo regresa y empieza a sacar más jugo. Esa es la idea de meditar, esa palabra. ¿Cuál es la palabra técnica para eso? Rumiar. Sí. Entonces, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley va rumiando de día y de noche. En cualquier momento viene para atrás lo que es el contenido de la palabra. Bien. Y la persona sabia, ¿qué hace? Oye estas palabras. Y las hace, los compararé con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Cualquier pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente. ¿Es suficiente oír para ser sabio? ¿Cuáles son los dos verbos? Cualquier pues que me oye y las hace. Van juntos. Son dos verbos que son importantes. Bien. Ok. Entonces pasamos a ¿alguna pregunta o comentario en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora? Comentando en mi experiencia, de lo que el día atrás que tenía muchas preguntas, leyendo fue que Ok, muy desde bien. mi punto de vista, no, como digo, cuando uno lee, pues, quiere más. Ok, bien. ¿Algo más? Ok, seguimos con la siguiente página entonces. Caminar con Dios es caminar por fe, creyendo la realidad y poder de lo que no se ve con el ojo físico. De nuevo, caminar con Dios es caminar por fe, creyendo que es una realidad, creyendo la realidad y poder de lo que no se ve con el ojo físico. El compromiso personal con la Biblia es una evidencia de la realidad de la fe que uno tenga en Dios. Porque no he visto a Dios, no he visto a Cristo, no he visto a David, no he visto a Amós, no he visto a Job, no he visto a Abraham, no he visto a Moisés. Entonces, cuando vengo aquí, en un sentido, vengo por fe en algo que no puedo ver con el ojo físico, pero entiendo y creo firmemente que es una realidad.
Las 4 ideas que vienen aquí son 4 ideas de lo que se dice la apologética. O sea, razones para defender la fe de uno. ¿Qué tan estable es una silla con una sola pata? Depende qué tan gruesa esté la pata. Los que antes iban ordeñando cargaban aquí atrás una silla con una sola pata y era muy fácil sentarse rápidamente. Sí, Estaba en el espejo, ponte en el espejo. sí. Pero es mucho más estable una silla con 2 y más con 3 y estamos sentados en silla con 4 patas. Aquí hay 4 patas, 4 ideas de lo que vemos aquí que nos da algo de seguridad en cuanto a la palabra de Dios y vienen de diferentes puntos. La Biblia se presenta como palabra de Dios, la comunicación escrita, veraz, única de parte del Dios del universo. ¿Cuáles son las 3 características de la comunicación aquí? Andrea, ¿cuál es la primera? Ok. Si la Biblia se presenta como palabra de Dios, una comunicación, ¿qué? ¿Por qué es importante eso? Al ser escrita ya estamos usando la vista para ver. Lo cambio porque cuando hay tradiciones en tribus, por ejemplo, Ujú. en la África, ellos cuentan historias y puede ser que la historia se cambie un poquito cada vez que Ok. Ahora mismo hay un evento político en Washington, D.C. con esa jueza como candidata a la Corte Suprema. ¿Cuál es la perspectiva de ella en cuanto a la Constitución de los Estados Unidos? La filosofía judicial de ella es que el documento de la Constitución se entiende conforme a lo que dice en el texto de acuerdo con el ambiente del tiempo en lo cual fue escrito. Hay otros, muchos, que dicen, no, la Constitución es un documento vivo y tiene que entenderse conforme a la realidad nuestra ahora. La misma diferencia se aplica a la Biblia. Entonces, la perspectiva mía es que la Biblia se entiende de una forma gramática. En cuanto a la gramática, las palabras sí importan. En cuanto a la historia, en el cual fue escrita la Biblia en el documento original. Una forma literal, no forma figurativa. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto en el libro de Amós en estos días, ¿cuántas veces los llevé para atrás a la historia para decir así era la cultura y la situación de Amós? Para entender la Biblia bien, uno tiene que entenderlo que es un documento que fue escrito. Entiendo que David, entiendo que Pablo tenía uno que al lado de él iba diciendo qué escribir y él escriba ahí escribiendo fielmente lo que Pablo dijo, para que después, por ejemplo, la carta a Tesalónica, él podía enviar un documento escrito
que ellos pudieron leer y comprobar, era el documento lo que definía el sentido original. Entonces, aquí tenemos en la Biblia, lo que vimos antes es la nueva versión internacional. Aquí, esta es la Reina Valera de 60. Pero ¿de dónde vienen? De traducciones de documentos originales. Entonces, hay muchas traducciones disponibles hoy en día, pero para mí es importante usar una Biblia que busca ser fiel a lo que fue el documento y única. El libro de Mormón, lo lamento, pero no cuenta. Entiendo que la Biblia es la única revelación de la comunicación de Dios en forma escrita. Rosa ha tenido alguna experiencia con el libro de Mormón. Linne está llevando conversaciones con algunos jóvenes también de los mormones, y en conversación con Linne, ella ha sido muy fiel en decir, no, pero vamos a la Biblia, no al libro de Mormón. Ok. La integridad interna y la concordancia entre los varios escritos de diferentes autores y tiempos. Esto apoya la idea que la Biblia es la palabra de Dios. Integridad interna, ¿qué quiere decir? Honestidad. Honestidad, Que no contradice, no se contradice. que no se contradice entre Génesis a Apocalipsis, que vamos del tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo, tomando en cuenta la historia de Israel, los escritos de Esdras, los salmos, los escritos de David, Isaías, 700 años antes de Cristo, Jeremías, como 100 años después de Isaías, Malaquías, y uno puede ver en un solo día el mismo tema en 4 secciones diferentes de la Biblia, pero tiene que ver con la integridad interna y no se contradice la Biblia. Ok. Sus efectos positivos transformadores en la vida de millones de personas a través de la historia. ¿Qué tengo en mente con esto? Los efectos transformadores o positivos transformadores. Rosa, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos 2 años? ¿Y dónde está el fundamento de estos cambios? En la palabra de Dios, la educación de Dios. En lo que dice la palabra, ¿ok? Senia, Igualmente, y no solamente en estos últimos años, pero ya antes. Creo que ya tuve ese fundamento primero desde pequeña, aunque sí leía mucho, ¿verdad? Pero no entendía todo, pero muchas cosas se quedaron ahí. Y tuve como un tiempo dormido, ¿verdad? Pero después llegaron ustedes y me despertaron. bueno, el Señor. Y, no, y ahí siempre está en todo aspecto de mi vida. Ok. Bien.
Ever, Estefanía, ¿algún comentario en cuanto a eso? Estefanía, ¿cuántos años tienes de conocer al Señor? Ay, me olvidé. Pues en sí, desde que nos casamos, son como sí, casi 12 años, Ok, pero no todo el tiempo, como dice la hermana, estuve como dormida un tiempo, pero sí, hace tiempo que porque al principio era también así como que no, como de boca para afuera, pero después uno se involucra más y todo cambia. Y los efectos positivos están. ok. Entonces, eso tiene que ver con la eficacia de la palabra. Si realmente creemos que es la palabra de Dios y prestamos atención con corazón sumiso, transformándome está, cada día cambia algo en mí y lo más importante es por medio de la palabra. De hecho, el otro día me dijo, estábamos hablando de la Biblia, y le dije que buscara o que iba a leer en la Biblia. No, cuando fui a tu casa, le dije que quería tener la respuesta de la Biblia, no de una opinión, porque me dijo, no tienes que ir, yo te digo. Y le dije, no, yo quiero de la Biblia, de los sources. Y me dijo, bueno, la Biblia es un Ujú, entiendo. Ok. La cuarta pata aquí, los hallazgos de la arqueología y la historia que verifican cada vez más los datos de la Biblia. La arqueología hasta ahora no ha dejado la Biblia mal. Cuanto más descubren, cuanto más se dan cuenta que lo que dice la Biblia es acertado por el tiempo que lo dijo. Entonces, los hititas eran un pueblo que en los años 1600, 700, 800, los estudiados de la Biblia decían que eso era un mito. Como en 1850 encontraron la sede del imperio hitita y se dieron cuenta que era enorme, de mucha influencia. Bien, entonces, ¿cuáles son las cuatro patas aquí? La integridad interna no se contradice entre sí, más bien se explica por sí misma. Los efectos positivos en la vida de una persona que lo toma en serio y los hallazgos de la arqueología. Son cuatro partes que nos animan aquí. Entonces, bien haremos prestar atención a la Biblia con mucho interés y cuidado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Y cómo? Entonces, vamos a seguir aquí. El crecimiento requiere cambios en su vida, cambios en la manera de estudiar la Biblia y cambios en la manera de responder a lo que la Biblia enseña. Vamos a saltar el capítulo, la página 3 aquí es básicamente el contenido de lo demás del folleto. Vamos a avanzar aquí un poco con el primer punto. Son las 7:53. No, y deseo respetar el tiempo de ustedes. Entonces, ¿está bien si seguimos aquí unos 15 minutos más? Travis, yo sé que tienes que trabajar mañana. Tonight. Okay. Okay. Pero es de café, no.
Ok, vamos a empezar con el punto 1 aquí. Invierte tiempo con su Biblia con regularidad. El tiempo con la Biblia se considera una inversión. No un pasatiempo, sino una inversión. Ever, ¿qué diferencia hay entre una inversión y un gasto? A la inversión le saca provecho al gasto, ¿no? Ok, la inversión, uno tiene que soltar algo valioso para recibir algo valioso para atrás. El gasto, uno suelta el billete y ya, se fue. El tiempo con la Biblia se considera una inversión y cosechamos beneficios si administramos ese tiempo con cuidado y propósito. Con cuidado y propósito. 1. Es su palabra la que Dios más usa para que nos parezcamos a Cristo. Hay un peligro en querer usar otros eventos o elementos en lugar de invertir tiempo a solas en estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas cosas que uno puede pensar, ya hice esto, ya cumplí? Cultos de adoración en la iglesia. Ya fui al culto, ya estoy bien. Tiempos de comunión con los hermanos. Predicaciones, sea por YouTube, sea en persona. Folletos devocionales. Son buenos, pero ninguno puede reemplazar el tiempo invertido con la Biblia a nivel personal por sí mismo. Hablando con un hermano hace años en Seattle, él tenía 50 años. En ese entonces tenía 72 años, creo. Tenía más de 50 años trabajando en la iglesia, asistiendo a los cultos, y estábamos conversando a este punto y él me dijo, llevo más de 50 años escuchando predicaciones, pero a través de 50 años lo que me ha quedado y transformado mi vida es lo que yo mismo he visto en la palabra, a nivel personal. Entonces, lo que hago aquí en la predicación o en la enseñanza, busco proveer una manera de ver la Biblia en su contexto y una manera de ver cómo la Biblia afecta la vida, con el deseo que ustedes también a nivel personal pueden usar lo que observan para ir a nivel personal buscando al Señor en su palabra.